En las décadas finales del siglo XX, en una pequeña región del norte de España, comenzó a circular un rumor inquietante. Los ancianos lo llamaban el cazador de sombras, un ser que aparecía en carreteras secundarias, en caminos sin luz y en callejones olvidados por el tiempo. Algunos aseguraban que era un hombre, otros juraban que aquello no podía ser humano. Lo cierto es que, tras cada encuentro, alguien desaparecía. La historia se propagaba como un susurro entre familias, transmitida con miedo y con la certeza de que algo oscuro merodeaba más allá de las luces de los pueblos. Nadie sabía exactamente cuándo había comenzado todo. Algunos señalaban finales de los años 70, otros hablaban de sucesos incluso anteriores. Pero fue a partir de 1982 cuando los informes oficiales comenzaron a registrar una serie de desapariciones que nunca llegaron a resolverse. La policía hablaba de fugas voluntarias, de accidentes o de simples coincidencias. Sin embargo, entre los vecinos la explicación era otra: alguien, o algo, estaba cazando en la oscuridad. Un caso en particular marcó el inicio de la leyenda. Una joven llamada Morena Vanro, estudiante de música, desapareció una noche tras salir de una fiesta en un pequeño pueblo. Sus amigos declararon que había tomado un camino corto hacia su casa, un sendero junto a un bosque. Nunca llegó. Al día siguiente, encontraron su bolso abierto, su partitura manchada de tierra, y nada más. Ni rastro de violencia, ni huellas que pudieran seguirse. El camino parecía absorber cualquier señal. Lo inquietante fue que, según dos vecinos, aquella noche vieron un coche negro estacionado en la curva, con los faros apagados. Dijeron que había una figura de pie junto al vehículo, inmóvil, como si los estuviera observando. Cuando intentaron acercarse, el motor rugió y el coche se perdió en la negrura. Ese fue solo el comienzo. En los meses siguientes, más personas comenzaron a desaparecer bajo circunstancias similares, siempre de noche, siempre en zonas poco transitadas, y siempre con testigos que hablaban de esa figura sin rostro o de un coche negro sin matrícula visible. Los periódicos locales recogieron algunos de los casos, pero pronto dejaron de publicar más. Era como si alguien quisiera silenciar la ola de miedo que crecía entre la población. Lo más perturbador fue cuando se revisaron algunos de los objetos encontrados cerca de las desapariciones: relojes parados exactamente a la misma hora, grabaciones de casetes con ruido estático, y dibujos infantiles que representaban siluetas oscuras de gran tamaño. Nadie supo explicar cómo llegaron hasta allí. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a evitar las carreteras secundarias. Los conductores preferían dar rodeos enormes con tal de no pasar por las zonas donde se decía que aparecía el cazador de sombras. Incluso hubo quienes comenzaron a colocar cruces y velas en los márgenes como si fueran pequeños altares de protección. Pero el verdadero horror aún estaba por comenzar. En 1985, un periodista joven llamado Rafael Santamaría recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo que todo lo que había leído en los archivos era solo una parte de la verdad. Que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de simples desapariciones. Y que, si quería descubrirlo, debía seguir las huellas de un expediente oculto en los sótanos del archivo provincial. Rafael no sabía en ese momento que esa llamada marcaría el inicio de su propia pesadilla. Porque el cazador de sombras no solo acechaba a sus víctimas en la carretera, también parecía estar atento a cualquiera que intentara revelar su secreto. Rafael Santamaría era un periodista joven, ambicioso, pero también incrédulo. Al recibir aquella llamada misteriosa, pensó que se trataba de una broma o, en el mejor de los casos, de una oportunidad para publicar un reportaje sensacionalista. Sin embargo, había algo en el tono de aquella voz distorsionada que lo hizo estremecer. Era fría, calculada, casi mecánica. Esa misma noche, decidió investigar. Tomó su coche y se dirigió al Archivo Provincial de León, un edificio antiguo, con muros húmedos y pasillos interminables. Allí, conocía a un funcionario de confianza. Un hombre llamado Esteban Ríos, que en más de una ocasión le había facilitado acceso a documentos reservados. Busco algo relacionado con desapariciones entre 1979 y 1984, dijo Rafael, tratando de sonar casual. Esteban lo miró con desconfianza. ¿Quién te lo pidió?
Nadie. Es para un trabajo personal. Tras unos minutos de silencio incómodo, Esteban aceptó ayudarlo. Lo condujo hasta el sótano, donde el olor a polvo y humedad era insoportable. Abrió una pesada puerta metálica y lo dejó allí, bajo la luz amarillenta de un fluorescente parpadeante. No tienes más de una hora. Si alguien pregunta, no te conozco. Y desapareció. Rafael comenzó a revisar cajas, carpetas y legajos. Al principio, solo encontró reportes rutinarios, desapariciones de jóvenes, casos archivados por fuga voluntaria, denuncias de familias ignoradas. Pero, entre los montones de papeles, halló algo extraño, un expediente marcado con tinta roja que decía incompleto. Lo abrió con cuidado. Dentro había fotografías borrosas de carreteras vacías, zapatos abandonados, relojes parados a las 3:07 de la madrugada. También encontró declaraciones de testigos que hablaban de un coche negro sin matrícula y de una figura alta, siempre vestida de oscuro, que parecía no tener rostro. Lo que más le inquietó fue una serie de notas manuscritas. Estaban firmadas por un inspector llamado Mateo Álvarez y hablaban de un patrón invisible que conectaba las desapariciones. Según Álvarez, cada víctima había tenido contacto, días antes, con una llamada telefónica anónima o había recibido una carta con símbolos extraños, semejantes a dibujos geométricos. El expediente terminaba de manera abrupta. La última página estaba manchada con algo que parecía sangre seca y un sello oficial rezaba, clasificado. Acceso restringido. De pronto, Rafael escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Solo la bombilla que parpadeaba con mayor intensidad. Intentó calmarse, convencido de que eran sus nervios. Guardó una copia de los documentos más relevantes en su maletín y salió del archivo. Esteban no estaba allí para despedirlo. El sótano parecía aún más oscuro de lo habitual, como si algo lo observara desde las sombras. En el exterior, la noche lo envolvió. El aire era frío, y el eco de sus pasos en el estacionamiento sonaba demasiado fuerte. Cuando llegó a su coche, se detuvo de golpe. En el parabrisas había una nota escrita con tinta negra. No sigas buscándome. O serás el próximo. El corazón de Rafael comenzó a latir con fuerza. No había hablado con nadie de su investigación, excepto con Esteban. ¿Cómo podían saber que él estaba allí? Subió al coche temblando. Encendió el motor y, al mirar por el retrovisor, juró ver algo. Una silueta alta, quieta, en medio de la oscuridad del estacionamiento. Sin rostro, sin movimiento. Solo observando. Rafael salió disparado de allí, con la certeza de que acababa de abrir una puerta que jamás podría volver a cerrar. Rafael no pudo dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella silueta en el estacionamiento del archivo. Sabía que no había sido producto de su imaginación, lo había sentido, lo había respirado, como una presencia real. Al amanecer, revisó de nuevo las copias que había guardado en su maletín. Entre ellas, encontró una mención recurrente al inspector Mateo Álvarez, el autor de las notas más inquietantes del expediente. El nombre aparecía tachado en varios informes, como si alguien hubiese intentado borrar cualquier rastro de él. Con algo de esfuerzo, Rafael logró localizar una dirección antigua en las afueras de León. Una casa pequeña, medio derruida, cubierta de yedra. Tocó varias veces la puerta, hasta que un anciano, encorvado y con mirada perdida, abrió apenas unos centímetros. ¿Qué quiere?, preguntó con voz ronca. Busco al inspector Álvarez. Rafael levantó uno de los documentos. El anciano lo observó en silencio durante un largo rato. Luego, sin abrir más la puerta, murmuró. Ese hombre murió hace muchos años. Pero si ha llegado hasta aquí, supongo que ya sabe demasiado. Rafael insistió, explicando quién era y lo que había encontrado. El anciano finalmente lo dejó pasar. El interior de la casa estaba oscuro, con cortinas cerradas y un olor penetrante a tabaco y humedad. Sobre la mesa del comedor había montones de carpetas, recortes de periódico y fotografías amarillentas.
Yo soy Mateo Álvarez, confesó el hombre con un suspiro. Oficialmente estoy muerto. Así lo quiso la policía, así lo quiso el Estado. Pero la verdad es que sigo aquí, atrapado entre recuerdos y fantasmas. Rafael lo miró incrédulo. El anciano encendió una lámpara de aceite y sacó una caja de madera bajo la mesa. Dentro había más archivos, mucho más explícitos que los que él había encontrado en el sótano. Había fotos de cuerpos mutilados, encontrados en cunetas solitarias. Rostros congelados en una expresión de horror indescriptible. Y, en todas las escenas, un mismo detalle, un rastro de neumáticos imposibles de identificar, como si el vehículo que los hubiera dejado no existiera en ningún registro. ¿Quién era?, preguntó Rafael, con la voz temblorosa. No lo sé. Lo llamábamos el cazador de sombras. Cada vez que aparecía, alguien desaparecía. Nadie sobrevivía. Y los pocos que juraban haberlo visto hablaban de un hombre alto, sin rostro, siempre al lado de un coche negro sin matrícula. El anciano hizo una pausa, como si necesitara fuerzas para continuar. Lo peor no era cómo se llevaba a la gente, sino cómo los devolvía. Cuando teníamos suerte de encontrar un cuerpo, estaba vacío, como si le hubieran arrancado el alma. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del viejo parecían imposibles, pero las pruebas estaban allí, ante sus ojos. ¿Por qué cerraron los casos?, preguntó. Álvarez bajó la mirada. Porque intentamos atraparlo. Y fracasamos. En 1983 organizamos un operativo. 12 agentes. 12 hombres entrenados, armados hasta los dientes. Lo seguimos por una carretera vieja, cerca de Astorga. Nunca regresaron. Solo apareció el coche patrulla, vacío, con las luces encendidas y la radio emitiendo un ruido extraño, como voces susurrando desde otro mundo. Rafael apenas podía respirar. El anciano lo tomó del brazo y lo miró con una intensidad aterradora. Si empiezas a seguir su rastro, él vendrá por ti. Siempre lo hace. No se detiene. No olvida. En ese momento, se escuchó un golpe fuerte en la ventana. Ambos giraron al mismo tiempo. La cortina se movía como si alguien hubiera pasado la mano desde afuera. Rafael se levantó de golpe, corrió a mirar, y no vio a nadie. Solo la carretera solitaria bajo la lluvia fina. Cuando volvió hacia el anciano, lo encontró pálido, con los labios temblando. Es demasiado tarde, murmuró Álvarez. Ya sabe que me has encontrado. De repente, las luces parpadearon. Afuera, en la carretera oscura, Rafael alcanzó a distinguir dos faros encendidos que se acercaban lentamente, flotando en la niebla como los ojos de un depredador. El rugido de un motor retumbó en la distancia, creciendo cada vez más fuerte. El sonido del motor se fue acercando con una cadencia hipnótica, grave, como si cada rugido retumbara dentro del pecho de Rafael. Miró al anciano inspector Álvarez, que había retrocedido hasta un rincón de la sala, aferrando un crucifijo con las manos temblorosas. No abras la puerta, susurró el viejo. No mires directamente los faros. Rafael intentó calmarse, convenciéndose de que solo era un coche común, alguien que pasaba por allí. Pero algo en la vibración de aquellas luces le decía lo contrario. Los faros no iluminaban la carretera de forma normal, parecían flotar, moverse lentamente como si buscaran. El ruido se detuvo justo frente a la casa. Y entonces, silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el repiqueteo de la lluvia. Nada. Solo un vacío ensordecedor. El anciano comenzó a llorar en silencio. Viene por mí. Siempre supe que volvería. De repente, la radio vieja que descansaba sobre la mesa empezó a emitir un zumbido extraño. Al principio parecía estática, pero poco a poco se transformó en voces superpuestas, ininteligibles, como un coro de susurros ahogados. Rafael se inclinó para escuchar mejor y logró distinguir una frase repetida una y otra vez. Ya es hora, ya es hora. Un golpe seco sacudió la puerta principal. El marco de madera crujió, como si alguien, o algo, hubiera apoyado una fuerza imposible contra él.
El inspector Álvarez se levantó de golpe, desesperado. «Tienes que irte», gritó, empujando a Rafael hacia la parte trasera de la casa. «No mires atrás, no te detengas». Rafael se resistió. «No puedo dejarlo aquí. Ya estoy muerto desde hace años», escupió el anciano, con una ferocidad que lo hizo parecer más vivo que nunca. «Corre, maldita sea». Un segundo golpe estremeció la puerta, arrancando los clavos oxidados. Rafael no lo pensó más. Corrió hacia la parte trasera, atravesando un pasillo estrecho hasta una salida que daba al patio. El aire frío de la noche lo golpeó en el rostro. Detrás de él, escuchó el sonido de la madera al romperse. Luego, un chillido desgarrador, mezcla de motor y grito humano, llenó el ambiente. Rafael corrió cuesta abajo, tropezando entre charcos y ramas. De pronto, la oscuridad se iluminó con dos faros que aparecieron a lo lejos, apuntando directamente hacia él. El rugido del motor volvió, más fuerte, más cercano. El periodista se lanzó hacia un lado, rodando entre la hierba mojada. El coche negro pasó rozándolo, tan cerca que pudo sentir el calor metálico y el olor a combustible quemado. No tenía matrícula, y sus ventanas eran tan oscuras que parecían espejos. El vehículo se detuvo unos metros más adelante, giró con un movimiento imposible, casi antinatural, y quedó frente a él otra vez. Rafael contuvo la respiración, paralizado. Entonces, la ventanilla del lado del conductor comenzó a bajar lentamente. Pero no había nadie dentro. Solo un vacío absoluto. De la radio interna del coche salió la misma frase, repetida con un eco aterrador. «Ya es hora». El vehículo aceleró de nuevo, directo hacia él. Rafael corrió hacia el bosque, las ramas golpeándole la cara, mientras detrás suyo el motor rugía como un monstruo hambriento. No sabía cuánto tiempo corrió, ni cómo logró escapar de aquel camino infernal. Solo recordaba la sensación de que lo estaban cazando, de que cada árbol, cada sombra, conspiraba contra él. Cuando finalmente cayó exhausto, descubrió que había llegado a una carretera secundaria. Un camión viejo apareció en la curva, su conductor lo miró sorprendido y frenó bruscamente. «Dios mío, hombre, casi lo atropello», gritó el camionero, bajando del vehículo. Rafael no pudo responder. Solo señalaba con la mano temblorosa hacia el bosque. El camionero miró en esa dirección, pero no vio nada. No había luces, no había ruidos. Solo silencio. «Tranquilo, amigo», dijo el hombre, ayudándolo a subir al camión. «Aquí no hay nadie». Pero Rafael sabía que no era cierto. Esa cosa había venido por Álvarez y lo había encontrado. Y ahora lo había visto a él. El rugido del motor aún resonaba en su mente, como un eco imposible de apagar. El amanecer llegó, pero para Rafael la luz del día no trajo alivio. Apenas había dormido un par de horas en un motel de carretera, su cuerpo temblando todavía por la persecución. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos faros clavándose en su pecho, escuchaba el rugido del motor y el eco de aquella frase maldita. «Ya es hora». Se duchó con agua fría, intentando despejarse, pero ni el vapor ni el café amargo de la máquina lograban sacarlo de ese estado de alerta. Cuando salió del motel, el cielo estaba despejado, la carretera tranquila. Sin embargo, Rafael no podía sacudirse la sensación de que alguien, o algo, lo observaba. Decidió regresar a la ciudad. Si contaba lo sucedido, quizá podrían protegerlo. Quizá encontraría pruebas de lo que había presenciado. Sin embargo, cada kilómetro recorrido en su coche se sentía como una sentencia. Revisaba los espejos constantemente, esperando ver aparecer aquel vehículo negro detrás de él. Al llegar a la redacción del periódico, trató de mantener la calma. Sus compañeros lo notaron pálido, con los ojos hundidos. «¿Qué te pasó?», preguntó Marta, una colega que siempre lo cubría en las guardias nocturnas. «Nada, una historia larga», murmuró él, evitando dar detalles. Encendió su computadora y comenzó a escribir. Palabra por palabra, relató lo ocurrido, la visita a Álvarez, el sonido del motor, los faros, el coche sin conductor.
Tenía que dejar constancia, aunque lo llamaran loco. Horas más tarde, mientras revisaba sus notas, Marta entró en su oficina con el rostro desencajado. Rafael, ven rápido. Tienes que ver esto. Lo llevó a la sala principal, donde en la televisión local transmitían una noticia de última hora. Un hombre de avanzada edad fue encontrado muerto en su casa, en las afueras de un pequeño pueblo. Según los informes preliminares, su cuerpo estaba completamente destrozado, como si hubiera sido atropellado repetidas veces. Sin embargo, no se encontraron huellas de neumáticos ni rastro alguno de vehículos en la zona. La pantalla mostró una imagen de la vivienda. Rafael sintió un nudo en la garganta, era la casa del inspector Álvarez. Marta lo miró fijamente. ¿Tú no estuviste ahí anoche? Él no respondió. El sudor le corría por la frente. Lo único que podía pensar era que el cazador de sombras había reclamado su primera víctima en mucho tiempo y que ahora lo tenía a él en la mira. Esa misma tarde, mientras conducía de regreso a su apartamento, ocurrió algo aún más inquietante. En un cruce, detuvo su coche ante la luz roja. A su lado, un auto negro se alineó lentamente. Rafael giró la cabeza con el corazón en la garganta. Las ventanas estaban completamente polarizadas, sin posibilidad de ver quién iba dentro. El motor rugía de forma profunda, vibrante, como si respirara. De pronto, la ventanilla comenzó a descender, muy despacio. Rafael contuvo el aliento. Dentro, no había nadie. Solo oscuridad. Entonces la radio de su propio coche, apagada hasta ese momento, se encendió sola. La estática llenó la cabina y entre el ruido emergió una voz. Ya es hora, ya es hora. Rafael gritó, golpeando la radio, tratando de apagarla. El semáforo cambió a verde. El coche negro arrancó con un movimiento fluido, casi fantasmal, y se perdió entre el tráfico. Esa noche, en su apartamento, Rafael decidió grabar un testimonio en video. Encendió la cámara, se sentó frente al escritorio y comenzó a hablar. Si estás viendo esto, significa que probablemente ya no estoy vivo. No estoy loco. Existe algo ahí afuera, un coche negro que aparece en la noche. No tiene conductor, pero caza a los que lo ven. Primero fue Álvarez, y ahora viene por mí. Mientras hablaba, notó algo extraño en el reflejo de la ventana detrás de él. Dos faros. Brillando en la oscuridad a la altura de un tercer piso. Rafael se dio vuelta bruscamente. Nada. La calle estaba vacía. Volvió a la cámara, temblando. No sé cuánto tiempo me queda, pero si escuchas el motor, si ves las luces, huye. No mires atrás. Apagó la grabadora y se dejó caer en la silla, con el corazón golpeando contra su pecho. Entonces sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. Al otro lado de la línea, solo escuchó el rugido de un motor. Y luego, la misma frase susurrada como un eco metálico. Ya es hora. Rafael ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Pasaba las noches en vela, mirando por la ventana, esperando ver esos faros malditos. El sonido del motor se había vuelto constante, a veces lo escuchaba en la calle, otras en los pasillos de su edificio, y una vez incluso creyó oírlo rugiendo dentro de su cabeza. Había dejado de trabajar. Apenas comía. Lo único que lo mantenía con fuerzas era la necesidad de dejar pruebas, de advertir al mundo. Si Álvarez había caído, él sería el siguiente, pero no quería que su muerte quedara como un simple accidente inexplicable. Una madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, la electricidad se cortó en su edificio. El silencio fue absoluto. Rafael tomó su linterna y recorrió su apartamento, temblando. Fue entonces cuando lo oyó, un motor encendiéndose justo frente a su ventana, a 3 pisos de altura. Se asomó lentamente. En medio de la oscuridad, suspendido en el aire como si las leyes de la física no aplicaran, estaba el coche negro. Sus faros brillaban directamente hacia él. Rafael retrocedió, tropezando con una silla. El motor rugió más fuerte. De pronto, las paredes comenzaron a temblar,
los vidrios se resquebrajaron. El coche avanzaba, atravesando el vacío como un depredador que no conoce barreras. Rafael corrió hacia la salida, bajó las escaleras a trompicones y salió a la calle. El aire estaba denso, cargado de un olor a gasolina y metal quemado. Miró a su alrededor, la calle estaba vacía, pero sabía que el cazador estaba cerca. El rugido estalló detrás de él. Se giró y lo vio, el coche venía a toda velocidad, los faros como ojos de un animal furioso. Rafael corrió sin pensar, atravesando avenidas, callejones, plazas desiertas. El vehículo lo seguía, sin tropezar, sin frenar, deslizándose como un espectro. Llegó hasta las afueras de la ciudad, jadeando, con las piernas a punto de colapsar. Frente a él se abría la vieja carretera abandonada, la misma de la que había escuchado hablar en tantas leyendas. El asfalto estaba cuarteado, cubierto de maleza, pero al mismo tiempo parecía llamarlo. El coche se detuvo unos metros detrás, el motor en un ronroneo amenazante. Rafael entendió entonces la verdad, no era una simple máquina. Era un verdugo, un ente antiguo que necesitaba alimentarse de almas, arrastrándolas a su propio camino maldito. Con el poco valor que le quedaba, gritó hacia la bestia. «No me tendrás». Saltó hacia un barranco cercano, pensando que la muerte sería su única salida. Pero cuando el vacío lo envolvió, el rugido del motor lo siguió. No hubo impacto, no hubo dolor. Solo oscuridad. Semanas después, Marta, su colega del periódico, recibió un paquete sin remitente. Dentro encontró un pendrive. Al conectarlo, apareció un único archivo de video. Era Rafael, sentado frente a su cámara, el mismo testimonio que había grabado antes de su desaparición. Con voz quebrada, repetía. Si ves las luces, huye. Si escuchas el motor, ya es demasiado tarde. De fondo, antes de que el video terminara, se escuchaba claramente el sonido de un coche acelerando. Marta apagó la computadora, pálida, con el corazón latiendo desbocado. En ese instante, desde la calle, llegó el rugido de un motor. Se asomó a la ventana. 2 faros brillaban en la oscuridad, esperándola.